Un cariñoso y gran saludo a cada uno de ustedes, muy contentos de nuevamente poder tomar la palabra y poder reflexionar en ella. Es hermoso la oportunidad que el Señor nos regala de poder aprender cada día un poquito de ella, de sacar una pequeña reflexión. Y muchas gracias por también visitar este canal y quiero invitarte a leer en las Escrituras en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, verso 35. Y a este estudio y a esta reflexión llamaremos mesoneros. Espero que el nombre te haga sentido y te haga una invitación para cómo actuar en tu vida cristiana. Para eso queremos pedirle al Señor que también dirija el estudio y el espacio de la reflexión para que podamos también extraer lo más hermoso de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Querido Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos permites conocerte y porque también nos permites extraer de tu palabra hermosos pensamientos llenos de sabiduría para principalmente no solamente conocerlos, sino que ponerlos en prácticas y hacerlo vivo en nuestras vidas. Señor, permite que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos reflejar y vivir la palabra, principalmente cada una de las puntos, los pensamientos y cada una de las reflexiones que podamos extraer de tu palabra, la podamos poner en práctica. Señor, todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracia y paz, como mencionábamos, ¿cierto? El texto clave en este caso se encuentra en el Evangelio de Lucas, como habíamos mencionado, en el verso 35 y dice, otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. A simple vista, este versículo, este mini texto, no nos dice nada, pero quiero que sea para ti muy aplicable en tu vida cristiana. Y para eso te voy a llevar al contexto. Este estudio se encuentra en un capítulo de Lucas, ¿cierto? Y te voy a contar un poquito brevemente qué nos presenta Lucas en este capítulo. Primeramente nos presenta una misión que el Señor Jesucristo le da a 70 de sus discípulos. Que vayan a ciudades, también después presenta del verso 13 en adelante eh, algunas miradas sobre lo que hay frente a algunas eh, ciudades y emite opinión y juicio frente a ellas. Luego presenta cómo regresan estos 70 y cómo el Señor estaba contento, también estaba regocijado en su corazón en cómo también el Padre se regocijaba en él. Pero principalmente en lo que leímos del capítulo 10, verso 35, está en un contexto de una historia hermosa, de una parábola maravillosa que nos cuenta Jesucristo. Y toda esta parábola surge, se cree que fue una historia real, pero surge a través de una pregunta capciosa que hace un religioso de la época, un hombre con mucho conocimiento. Y quiero leerte desde el verso 25 en adelante. Dice, un intérprete de la ley, o sea, alguien que tenía la capacidad de interpretar la Torá, la ley, tenía un conocimiento elevado, ¿cierto? Se levantó y dijo para probar al maestro, y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta que el Señor podría haber contestado, pero que también Jesucristo en su sabiduría devuelve a este hombre, a este sabio, a este intérprete de la ley, para ver su opinión y dónde estaba puesta su sabiduría. Y le dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Pregunta Jesucristo. ¿Cómo la lees? ¿Cómo lees tú? ¿A qué? Si él, perdón, aquel respondiendo dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él podría haberse quedado con esa respuesta, pero él dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Ya tenía una respuesta para eso. Mira lo que había respondido, que también Jesucristo lo había mencionado de una manera muy similar. Tenía muy claro este hombre. Decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estaba haciendo un resumen de la ley para explicarle a Jesucristo, y lo hace, pero aún no estaba satisfecho este hombre, y Jesús también entendiendo hacia dónde apuntaba, le dice, sí, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero este hombre, como su pregunta fue capciosa y quería ir un poco más allá para conocer la sabiduría de Jesús, y como dice acá, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús responde. Jesús acá sí responde porque también tenía que ver con el contexto de lo que se estaba hablando, ¿cierto? Si nosotros miramos los versículos más atrás, 22, 23 y 24, vemos el regocijo de nuestro Señor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo pudieron oír. Entonces este hombre en ese contexto plantea esta pregunta. Y mira lo que responde Jesucristo. Maravilloso. Y cuenta esta historia, cuenta esta parábola, que seguramente estaba extraído de algo que había ocurrido. Y dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote de aquel camino, un hombre como él, como el que estaba preguntando, un sabio de la ley, ¿cierto? Descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Un hombre religioso, con todo el conocimiento, con toda la doctrina quizás de su época, con toda la sabiduría, con todo el entendimiento, pasó de largo. Luego pasa otro hombre del pueblo de Dios, dedicado a las cosas de Dios, como puedes ser tú, como puedo ser yo, y pasa de largo. Y deja a ese hombre en ese estado moribundo. Asimismo, un levita pasa de largo, pero un samaritano, hace poco estuvimos reflexionando sobre quién eran los samaritanos, que iba de camino, vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Quiero detenerme acá. Jesucristo se compara con ese buen samaritano, como un despreciado, como alguien que no era entendido, como alguien que era rechazado por el pueblo de Dios y como él estaba padeciendo. Jesús se toma de la figura de un samaritano para demostrar que ahí ese hombre fue movido a la misericordia e hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Acercándose, vendó sus heridas, echó óleo o aceite en las heridas, lo curó,
lo vendó y lo puso en su cabalgadura. Él se despojó de lo que tenía para dejárselo a ese herido, como lo hizo Jesucristo. Se despojó de lo que tenía en el cielo y vino a ser uno con nosotros. Lo llevó al lugar del mesón y cuidó de él. Eso es lo que hace el buen samaritano y eso es lo que hace Jesucristo. Y aquí donde viene el texto clave que habíamos dicho. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, un valor importante para la época, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Cuídamelo, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Ahora, texto 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este hombre le dijo, no dijo el buen samaritano, ni tampoco entendió que estaba refiriéndose a él mismo, y le dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué sabio nuestro Señor cómo responde, primeramente. La sabiduría del Señor para responder, para reflejar también su amor, toma esta situación y la pone de manera práctica. Así como tú y yo. El Señor actúa como el buen samaritano. Muchas veces en las iglesias nos invitan a actuar como el buen samaritano. Pero ¿sabes qué? La iglesia tiene otra función y por eso es que quise llamar a esta reflexión mesoneros. ¿Por qué? Porque dice que el Señor Jesucristo, este buen samaritano, toma, pone en su cabalgadura, lleva a un lugar a esa persona, a un lugar al mesón para que lo cuiden. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, llega a un lugar, a un templo, a una iglesia, a una capilla, a un espacio de adoración donde tú y yo muchas veces nos congregamos. Y el Señor nos dice con el verso 35, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La labor tuya y la labor mía y la labor de la iglesia es cuidar a esa persona, invertir en la salvación de esa persona, en sus cuidados, gastar lo que se necesite por esa persona. El Señor ya nos pagó esos 2 denarios para cubrir todas las necesidades de esa persona que estaba dolida. Pero además dice, si tienes que gastar de más, a lo mejor con esto te alcanza, con lo que yo te he entregado, pero si tienes que gastar de más, yo te lo entregaré. ¿Cuándo? Cuando regrese. El Señor en su sabiduría nos dice, voy a volver nuevamente y te voy a pagar. Tu labor y mi labor es ser un mesonero. Alguien que está al cuidado de lo que el Señor ya curó primeramente. El Señor ya curó las grandes heridas con óleo, las vendó, puso el aceite, puso el vino, curó, hizo la primera acción. Y ahora cuando esa persona ya está con la posibilidad de sentirse un poco mejor, te dice, cuídalo, cuídamelo, tú eres la iglesia, tú eres el mesonero, tú tienes el cuidado de que esta persona cuando yo regrese tiene que estar en las condiciones que yo quiero que esté y te voy a pagar por esa función. La función de tu iglesia, la función de mi iglesia, la función de tu misión y de tu evangelismo es cuidar de esas personas que el buen samaritano, el Señor Jesucristo, ya obró en ellas. Mi invitación para ti e incluso para mí es que seamos esos mesoneros que el Señor necesita para proteger, preservar lo que el Señor ya restauró, cuidó, protegió, sanó con ese vino, con ese óleo, llevó en su cabalgadura y lo llevó a tu lugar
a tu iglesia, a mi iglesia, para que tú y yo le cuidemos. Esa es tu única función como cristiano, esa es tu única función como miembro de una iglesia, esa es tu única misión como pastor, y en eso debes preocuparte. Es el lugar donde curamos las pocas heridas para que éstos se sanen cuando el Señor, ese buen samaritano, regrese nuevamente. Ese es mi deseo y mi oración, que tú y yo podamos ser esos mesoneros. No nos alcanza para ser un buen samaritano, eso lo hizo el Señor Jesucristo, pero tú y yo sí podemos ser un mesonero. Amén.